Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectación, y es que vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las producciones turcas. Vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan amor por Esla Turkoglu, lo cuenta todo. Si han escuchado bien, vamos a desgranar esa conexión, esa química que ha cautivado a tantos, y a intentar entender un poco más sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Si son fans de ellos, de sus proyectos, o simplemente les intriga el mundo de las celebridades y sus dinámicas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y les asegura no perderse nada de lo que preparamos. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse. Ahora adentrémonos en el corazón de este asunto. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu se han convertido en nombres muy conocidos gracias a su participación en series de gran éxito, y es precisamente esa colaboración la que ha encendido las alarmas y las especulaciones sobre su vida personal. Siempre es fascinante ver cómo la pantalla puede crear vínculos, y en este caso, la conexión entre Halil y Esla parece trascender la ficción, al menos para muchos de sus admiradores. El título de hoy lo cuenta todo, sugiere que vamos a ir más allá de los titulares superficiales y a intentar recopilar toda la información disponible, las pistas, las declaraciones y las opiniones generales que rodean esta presunta o confirmada relación. Cuando hablamos de actores que comparten roles protagónicos en proyectos que tocan fibras sensibles, como el amor y el drama, es casi inevitable que la química que proyectan en pantalla se traslade a la vida real, o al menos que el público así lo perciba. Y en el caso de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, esta percepción ha sido particularmente fuerte. Han interpretado a personajes que se han enamorado perdidamente y esa intensidad, esa complicidad que hemos visto en escena, ha hecho que muchos fans deseen, casi rueguen, que ese amor sea real también fuera de los sets de rodaje. Pensemos en las series en las que han trabajado juntos, o en aquellas que los han catapultado a la fama y donde sus caminos se han cruzado de forma significativa. Es en estos proyectos donde hemos sido testigos de momentos memorables, de miradas que lo dicen todo, de diálogos que nos han hecho suspirar y de una conexión que muchos consideran palpable. El poder de la interpretación es inmenso, pero cuando esa interpretación resuena tan fuertemente con el público, a menudo se abre la puerta a interpretaciones adicionales sobre la vida de los actores. Por supuesto, es crucial recordar que en última instancia, lo que vemos en pantalla es ficción. Los actores son profesionales que dan vida a personajes y, en muchas ocasiones, su habilidad para convencer al público de un amor profundo es un testimonio de su talento. Sin embargo, la línea entre la actuación y la realidad puede volverse borrosa cuando la conexión es tan fuerte y cuando, además, hay otros factores que alimentan estas especulaciones. ¿Cuáles son esos otros factores? Bueno, a menudo se trata de interacciones en redes sociales, de apariciones públicas conjuntas, de declaraciones indirectas, o incluso de la simple suma de pequeños detalles que los fans más observadores logran captar. A veces es un me gusta en una foto, un comentario sutil, o una presencia constante en la vida del otro que lleva a pensar que hay algo más que una simple amistad profesional. En el caso de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, la conversación alrededor de su posible relación ha sido un tema recurrente en los foros de fans, en las secciones de comentarios de sus vídeos y en las redes sociales dedicadas al entretenimiento turco. Se ha hablado mucho, se han tejido hipótesis, y la expectación por una confirmación, o incluso por una declaración contundente, ha sido alta. El título lo cuenta todo, busca precisamente eso, reunir la mayor cantidad de información posible para ofrecerles una perspectiva completa. Hemos investigado, hemos revisado entrevistas, hemos estado atentos a las publicaciones de ambos en redes sociales y hemos recopilado el sentir general de la comunidad de seguidores. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y compartimos, especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, hay un interés legítimo por parte del público en conocer un poco más sobre las relaciones que se forman, y en este caso particular, esa curiosidad se ha acentuado. Una de las claves para entender la magnitud de este interés radica en la forma en que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu han construido sus carreras y la conexión que han forjado con sus audiencias. Ambos son actores jóvenes con un gran potencial y que han sabido ganarse el cariño del público.
Sus proyectos han sido un éxito rotundo, lo que significa que miles, o incluso millones, de personas están siguiendo de cerca cada paso que dan, tanto en su carrera como, para muchos, en su vida personal. Cuando un actor interpreta un personaje con el que el público se identifica profundamente, y ese personaje experimenta un amor intenso, es natural que los fans deseen ver a esos actores felices y conectados también en la vida real. Es como si el público se convirtiera en parte de esa historia, y quisiera que el felices para siempre se extienda más allá de la pantalla. Ahora, ¿qué significa realmente que lo cuenta todo? En el contexto de este vídeo buscamos desentrañar los hilos de esta historia. Por un lado, analizaremos las posibles señales de una relación romántica. Esto podría incluir comentarios de compañeros de elenco, menciones en entrevistas, o incluso el lenguaje corporal y la química observada en eventos públicos o en sus interacciones en redes sociales. Por otro lado, también es importante considerar si hay declaraciones explícitas de ellos mismos al respecto. A veces los actores prefieren mantener su vida privada bajo llave, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, si ha habido alguna insinuación, algún comentario velado o incluso una negación que haya alimentado más la especulación, todo ello forma parte de la historia que queremos contar. Además, es fundamental abordar cómo percibe la comunidad de fans esta posible relación. Las redes sociales y los foros de discusión son un hervidero de opiniones, teorías y deseos. Muchos seguidores de Alil y Esla anhelan verlos juntos, creyendo firmemente en la autenticidad de su conexión. Analizaremos algunas de estas opiniones para tener un panorama completo de la reacción del público. Podemos decir que la chispa inicial de toda esta conversación se encendió, sin duda, en las producciones en las que compartieron roles. La manera en que sus personajes interactuaban, la naturalidad de sus escenas románticas y la profundidad emocional que supieron transmitir, dejaron una huella imborrable en el público. Si han visto esas series, sabrán de lo que estoy hablando. Esa complicidad en pantalla es difícil de fingir, y por eso, muchos fans la interpretan como una extensión de sus sentimientos reales. También hemos estado atentos a las redes sociales, que son un termómetro muy útil para medir el pulso de la opinión pública y las interacciones entre celebridades. Hemos observado cómo se siguen mutuamente si interactúan en sus publicaciones, si comparten algún contenido juntos. Si bien estos detalles pueden parecer pequeños, para los fans son pistas valiosísimas que alimentan sus esperanzas y especulaciones. A veces un simple me gusta puede desencadenar un torrente de comentarios y análisis. Y luego están las entrevistas. Aunque a veces los actores son muy reservados sobre su vida privada, en ocasiones, en el contexto de una entrevista promocional o una charla más informal, pueden dejar caer alguna pista, alguna frase que pueda ser interpretada de diversas maneras. Hemos revisado y analizado estas declaraciones para intentar extraer la mayor cantidad de información posible, siempre con la premisa de no atribuirles intenciones que quizás no tengan. Es importante recordar que en el mundo de la fama, la presión mediática y la atención constante del público pueden ser abrumadoras. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Sin embargo, la naturaleza de su profesión los expone a un escrutinio público, y cuando surge una conexión tan evidente en pantalla, es natural que los fans quieran saber más. En resumen, lo que hemos tratado de hacer en este vídeo es recopilar la información disponible, desde la química en pantalla hasta las posibles pistas en redes sociales y las declaraciones, para ofrecerles una visión lo más completa posible sobre la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos intentado ser objetivos, presentar los hechos y las percepciones, pero también reconocer el entusiasmo y la conexión que muchos fans sienten con estos dos talentosos artistas. La belleza de estas historias es que al final el público se involucra, crea sus propias narrativas y se emociona con las posibles historias de amor que se forman. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado este análisis interesante e informativo. Siempre es un placer poder compartir con ustedes este tipo de contenidos que exploran el mundo del entretenimiento y las dinámicas que lo rodean. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han estado siguiendo de cerca la carrera de Halil y Esla? ¿Qué opinan sobre su posible relación? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas y seguir la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fans de ellos o del entretenimiento turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Asterisco asterisco suscríbanse al canal asterisco asterisco. Les aseguro que tenemos muchos más vídeos interesantes preparados para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.